Muy buenos días. Bueno, vamos a explicar lo del lawfare para que entendamos todos lo que significa y qué es lo que ha sentado mal a los jueces. Bueno, es posible que ya lo hayan comentado, pero la expresión lawfare viene del inglés law, que significa derecho, y de fair, en concreto de warfare, que significa guerra, ¿no? Una guerra judicial. La verdad es que, leyendo el pacto, ya lo han comentado algunas personas antes de mí, bueno, no es en realidad ningún tipo de pacto jurídico que despliegue efectos que sean obligatorios. Pero lo cierto es que, si bien hay juristas que defienden que la amnistía es constitucional y hay juristas que defienden que la amnistía es inconstitucional, si algo ha concitado todo el acuerdo de todos los juristas, de las asociaciones judiciales, de profesores de derecho, pero en general de abogados, de procuradores, de todo el mundo que se dedica al derecho, es que en España, desde luego, no existe ningún tipo de lawfare, de guerra jurídica contra nadie. Contra nadie. Decir que España no es un Estado de Derecho donde los jueces y tribunales hacen simplemente su trabajo, que consiste en cumplir la ley, es más que una obviedad. Lo que sucede, lo grave no es que se introduzca en un pacto entre partidos, desde mi punto de vista. Lo grave es que se introduzca en un pacto entre dos partidos, siendo uno de esos partidos un partido de Estado, un partido que se llama de Estado, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante, porque no tanto por las consecuencias jurídicas que se derivan del pacto, que son ninguna, no hay ninguna consecuencia jurídica de un pacto entre partidos, sino por las consecuencias simbólicas. Yo entiendo la reacción que han tenido las asociaciones de jueces, también los colegios de la abogacía o distintas asociaciones, incluso, insisto, profesores universitarios, cuando reaccionan frente a esa puesta en entredicho de la justicia en España. Pero es una reacción por lo simbólico, por lo que significa el hecho, insisto, de que un partido que sostiene el régimen del 78, se sostiene fundamentalmente en los dos grandes partidos, en ese bipartidismo imperfecto que tenemos desde la transición. Pues si uno de ellos pone en entredicho y asume el relato de un partido que evidentemente sostiene legítimamente, por otra parte, esa postura, eso puede efectivamente generar un clima de inseguridad y de ilegitimidad de un sistema, y, como han dicho también algunas de las personas que me han precedido, poner en cuestión la legitimidad del sistema pues tiene consecuencias sociales e internacionales, de desprestigio de la calidad de la democracia en España, ¿no? Yo por eso creo que efectivamente la introducción en ese pacto, que por otra parte no dice nada, es un pacto sobre, como han dicho también anteriormente, sobre desacuerdos. De hecho, si se lee con detenimiento, simplemente se dice que se va a negociar sobre determinadas cuestiones. Pues bueno, introducir ahí el concepto de lawfare, jurídicamente ninguna consecuencia, pero políticamente entiendo que tenga esas consecuencias, porque es poner en entredicho el Estado de Derecho en España. Bueno, Darío, este pacto, esas 4 páginas que se han acordado entre PSOE y Junts, se enmarcan dentro de la Constitución, que es lo que ha defendido siempre el PSOE, que ese pacto, ese acuerdo, se haría dentro de la Constitución. Según lo que conocemos, no conocemos los detalles de la ley de amnistía hasta que no se registre, como decimos, pero lo que se conoce hasta ahora se enmarca dentro de la Constitución. Vamos a ver. El pacto como tal, como digo, es un pacto prácticamente irrelevante en términos jurídicos. No comporta ningún tipo de obligación, y simplemente, del tenor literal del pacto, que además lo tengo delante, dicen estos dos partidos que van a negociar sobre una serie de cuestiones. Negociar es perfectamente legítimo en cualquier Estado de Derecho, se puede negociar sobre todo. Otra cuestión es que los puntos sobre los que se quiera negociar sean constitucionales. Singularmente, no tanto el hecho de que se negocie sobre esos puntos, que es perfectamente constitucional negociar sobre cualquier cosa, sino transigir sobre determinadas cuestiones. Bueno, acabo de decir hace poco que la ley de amnistía, la posibilidad de amnistiar delitos en nuestro país, pues bueno, es discutida entre los distintos expertos en materia constitucional sobre si cabe o no cabe dentro de la Constitución. En todo caso, recordarán ustedes que la amnistía no es otra cosa que el Parlamento diga que unos determinados delitos ya no dejan de ser delitos a partir de un determinado momento, o para unas personas o para unos momentos determinados. Y eso lo hace el Parlamento, eso lo hace la representación de la ciudadanía, de la soberanía nacional. Ahora bien,
Insisto, lo grave, en todo caso, de este pacto no es la consecuencia jurídica, porque no las tiene hasta que no se materialice en normas o en acuerdos que después se concreten en normas jurídicas, en derecho, y entonces será cuando se pueda analizar cada uno de ellos. Podremos ver si cada uno de ellos es constitucional o no. Pero lo grave, en todo caso, aquí es lo simbólico, lo que significa. El hecho de que un partido, que insisto, se dice de régimen, bueno, pues permita o esté tentado o esté dispuesto a transigir sobre determinadas cuestiones que están sobre el pilar mismo de la existencia de España. Que diría más, que no es ni siquiera la posibilidad de que España deje de ser España porque se rompa, sino el cuestionamiento del Estado de Derecho. Eso es muchísimo más grave que el hecho de plantear que una comunidad autónoma quiera la independencia. Eso también puede tener su significado, desde luego, constitucional, pero cuestionar el Estado de Derecho me parece completamente ilegítimo, porque no hay razones. Por cierto, es posible que nadie se acuerde que hace poco, y desde mi punto de vista, desde una forma posiblemente bastante populista, se suprimieron en Aragón, por ejemplo, los aforamientos. Y siempre se ha dicho que esos aforamientos, esa posibilidad de que los políticos solamente sean enjuiciados por los tribunales de mayor rango, obedecía a una especie de privilegio. Bueno, pues es que en realidad hay que recordar que esos aforamientos, los que pretendían precisamente históricamente es evitar que un juez cualquiera cometiese ese lawfare, esa guerra judicial o judicialización de la política contra los políticos por el ejercicio de su cargo. Eso no sucede en España. No sucede en España por lo menos desde 1978. Por lo tanto, insisto, no podemos pronunciarnos sobre el contenido concreto de la nada, porque de momento no existe, al margen de que, por supuesto, algunas de las posiciones que aparecen en este pacto propugnadas por Junts, pues evidentemente podrían ser inconstitucionales o cuanto menos podrían ser muy contrarias al espíritu constitucional de reparto y de solidaridad entre todos los españoles. Eso sin duda. Pero, insisto, no podremos pronunciarnos hasta que veamos el contenido concreto de cada una de estas normas. Pues Darío Badules, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Aquella Hora. Gracias a vosotros. Un saludo.